Resolver este ejercicio de campo magnético que dice que una varilla conductora puede deslizar sin rozamiento a lo largo de dos alambres conductores paralelos, separados una distancia de 5 centímetros, que cierran un circuito a través de una resistencia de 150 ohmios. Este circuito forma una espira cerrada que se encuentra inmersa en un campo magnético uniforme. Inicialmente la varilla está a una distancia de 10 centímetros de la resistencia y piden para el instante de 0,2 segundos cuánto vale el flujo que atraviesa la espira y la corriente que circula por dicha espira en esos dos casos. Cuando el campo magnético es constante, igual a 20 militeslas moviéndose la varilla con una velocidad de 4 metros por segundo, y el segundo apartado, cuando la varilla está inmóvil y el campo magnético varía con el tiempo. En esa forma que tenéis ahí, 5 T al cubo, estando en Tesla. Bien, algunos detalles importantes. Los voy a poner todo en el sistema internacional, porque si no, luego los cálculos pueden complicar. La L que me la dan en centímetros, la voy a poner en metros. Esa es la longitud de la varilla, que es la que no va a cambiar. La distancia inicial de 10 centímetros, es decir, 0,1 metros. Y en el apartado A me dicen que el campo magnético es constante. Bien, ¿eso por qué? Porque si yo escribo la expresión del flujo, el flujo es la integral del campo por el diferencial de superficie. Si desarrolláis ese producto escalar, B por diferencial de S por el coseno del ángulo que forman. Entonces existirá flujo cuando cambien una de esas tres, al menos una. Si el campo magnético es uniforme, y tal y como está ahí dibujado, va en el sentido del eje Z, el diferencial de S que es perpendicular a la superficie también va en el eje Z. Eso quiere decir que el coseno que forman las dos, en principio es el coseno de 0, es 1. Pero claro, lo que está cambiando en realidad es la superficie, con el tiempo, porque se está moviendo. Y no vale siempre lo mismo. Lo que sí va a valer siempre lo mismo es el ángulo, porque el diferencial de superficie va a apuntar siempre al mismo sentido. Bien, entonces el flujo es B por S. Y como es una espira rectangular, será B por la longitud de la espira por. Y ahora, si se mueve con velocidad constante, se mueve con MRU. Si se mueve con MRU, la distancia final será la que tuviera al principio más la velocidad que esté cogiendo con el tiempo. Bien, pues aquí lo voy a poner. Distancia inicial más velocidad por tiempo. Esto es la superficie, L por distancia. Porque es una esfera rectangular, es lado por lado. Bien, pues ya sustituir para t igual a 0,2 segundos. Porque todo lo demás son datos. Queda 2 por 10 a la menos 4 Weber. Perdón. Queda 9 por 10 a la menos 4 Weber. Me confundo. Y la fuerza electromotriz se calcula como la menos diferencial del flujo respecto del tiempo, según la ley de Faraday, o ley de Faraday-Lenz. Porque este menos viene de la ley de Lenz, de que se opone al cambio de flujo. Bien, habría que derivar aquí. Derivada de esto respecto del tiempo. Pues B por L por la derivada de esto, que es V. Con ese menos ahí. Eso se conoce como ley de Henry. Y en este caso, sustituyendo, queda menos 4 por 10 a la menos 3 voltios. Pero a mí no me piden la fuerza electromotriz, me piden la intensidad de la corriente. Pues según la ley de Ohm, esto es fuerza electromotriz entre resistencia. La resistencia es un dato. Me la daban 150 ohmios. Pues menos 4 por 10 a la menos 3 entre los 150 ohmios. Pues menos 2,67 por 10 a la menos 5. Amperes. Este tipo de ejercicios son siempre iguales.
Bien, y ahora el apartado B. Lo que me dice es que ahora lo que cambia es B, que ya no es constante. Cambia en la forma 5 por t elevado al cubo. Entonces, como el campo es variable, existe flujo magnético. Bien, este flujo, igual que antes, era integral de B por diferencial de S, desarrolláis y queráis saber por S. Lo que pasa es que ahora S es constante. Entonces B por L y por D. Entonces el flujo en función del tiempo será precisamente eso. 5t cubo por 0,05 por 0,1. Y ya si sustituís tal y como os pide para 0,2 segundos, 0,2 segundos, queda 2 por 10 a la menos 4 vuelve. Y de forma análoga al apartado anterior, esto será menos diferencial del flujo respecto al tiempo. Vamos a derivar aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta este 5t cubo, será L por D por 15 por T al cuadrado. Eso queda menos 3 por 10 a la menos 3, cuando el tiempo es 0,2 segundos, que es el caso que me pide. Y ahora calculo la intensidad con la ley de Ohm, igual que antes. Fuerza electromotriz entre resistencia. Pues menos 2 por 10 a la menos 5 amperios. Ese es el resultado. Este tipo de ejercicios de espiras rectangulares son siempre iguales. Se alcanzan resultados muy parecidos. Lo único que hay que tener en cuenta, lo que hemos comentado al principio, que en esta expresión implica que para que exista un flujo tiene que cambiar el campo, o cambiar la superficie, o cambiar el ángulo que forman las dos. Porque pueden ser las dos constantes y que esté girando. Si está girando, está cambiando el ángulo que forman. Por lo tanto, si no cambian ninguna de las tres, no puede existir el flujo. La condición del flujo. O bueno, existirá flujo, pero no existirá fuerza electromotriz. Sí, porque no habrá variación. Bien, pues eso es todo. Espero que os sirva y cualquier dudilla preguntáis. Hasta luego.